Buenos días, mi nombre es Everson Ramos López y les estaré hablando sobre la aerodinámica de un automóvil. La aerodinámica de un automóvil es un estudio de los fenómenos inducidos por el flujo del aire alrededor del vehículo en movimiento. Les hablaré también igual un poco sobre la historia de la aerodinámica en el automóvil. El primer modelo fue creado por un inventor alemán, quien creó en 1921 el Rumpler-Truppenauto. Es un vehículo que semejaba una gota de agua, literal. De hecho, ahorita enseguida les pongo una imagen del vehículo. Bueno, una más o menos de cómo era. O sea, literal se basaron en una gota de agua. La evolución de la aerodinámica en los autos ha sido un proceso fascinante a lo largo de la industria automotriz. Inicialmente con los diseños de los vehículos. Eran muy simples antes y no tenían en cuenta significativamente el impacto que era tener el rendimiento aerodinámico en un vehículo. Con el paso del tiempo, los fabricantes de los autos comenzaron a darse cuenta de la importancia de la aerodinámica en los carros para mejorar la eficiencia y el desempeño de los mismos. Se implementaron innovaciones de diseño como la incorporación de alerones, difusores, tomas de aire, conductos de aire y muchas otras cosas más. La incorporación de estos y en otros elementos ayudaban a reducir la resistencia contra el choque de aire de frente de los autos y a mejorar la estabilidad del auto a altas velocidades o en curvas. ¿Y de dónde salieron o surgieron las fuerzas aerodinámicas? Se conocen como cargas de aire. Surgieron o se producen por el movimiento rotativo en un cuerpo y un fluido. Con el paso del tiempo, los fabricantes de los autos se comenzaron a darse cuenta de la importancia de la aerodinámica en los mismos. Las innovaciones de diseño con la incorporación de alerones, difusores, tomas de aire, conductos de aire y otras cosas más ayudaban a que el auto a altas velocidades mejorara su estabilidad y resistencia contra el choque de aire, también en agarrar curvas y muchas cosas más en los carros nuevos. ¿Y de dónde surgieron las fuerzas aerodinámicas? Se conocen como cargas de aire y se producen en movimiento relativo entre un cuerpo y un fluido. Estas fuerzas se originan a partir de tensiones normales, que sería la presión, y tensiones constantes, que sería la fricción, distribuidas sobre la superficie del vehículo. Las tensiones normales vendrían siendo el choque que tiene el vehículo contra el aire de frente, que esto es lo que hace que lo detenga o gaste más gasolina, pierda fuerza y muchas cosas más. Las tensiones cortantes, que vendría siendo la fricción, es el choque de las ruedas contra el pavimento. Eso es el aire lo empuja el carro hacia abajo y cuando es lo que hace que tenga la fricción el carro contra el suelo. Y bueno, ahora vamos con las fuerzas, los momentos y los coeficientes aerodinámicos. Las fuerzas en la aerodinámica son 4: la gravedad, el empuje, el arrastre y la sustentación. En los momentos aerodinámicos, si las fuerzas resultantes son la fuente de desplazamiento lineal, los momentos resultantes son la fuente de los cambios de actitud de las rotaciones. Entonces, el coeficiente aerodinámico es uno de los números adimensionales que se utilizan para el estudio aerodinámico para cuantificar la resistencia de un objeto en medio de un fluido de aire. Entonces, el coeficiente aerodinámico es uno de los números adimensionales que se utilizan para el estudio aerodinámico para cuantificar la resistencia de un objeto en medio de un fluido como el aire. La resistencia al avance es la fuerza que se opone a un vehículo avance a una velocidad constante. Afecta directamente al rendimiento desde la velocidad que alcanza hasta el consumo de combustible, pasando por el agarre en la curva o a la distancia de frenada. Entonces, la aerodinámica automotriz se divide en varios campos, entre ellos los más importantes es la resistencia aerodinámica, la sustentación y la carga aerodinámica. Resistencia aerodinámica es la fuerza de arrastre del aire que actúa en la dirección del movimiento del vehículo. Sustentación y carga aerodinámica. La diferencia de presiones entre la parte superior e inferior del vehículo genera una fuerza de sustentación. La resistencia a la rodadura es la fuerza que se opone al movimiento de un vehículo. La resistencia a la rodadura depende de varios factores, entre ellos la presión de los neumáticos afecta en gran medida la resistencia de la rodadura. A mayor presión de aire en los neumáticos a gran velocidad bota mucho y no tiene tanta fricción con el suelo. Y a menos presión de aire, o sea mucho menos, así casi de ponchada, tiene como más fricción y es más lento el carro, más pesado. El
El tipo de neumático también afecta, depende de qué llanta, para qué terreno la traigas, el ancho de la llanta, el material de que esté hecho la llanta, el dibujo, muchas cosas. No es lo mismo traer unas llantas que sean de tierra a traerlas en pista. La carga del vehículo también afecta mucho, depende de cuánto peso traigamos en el vehículo. Si lo traemos sin nada de peso, lo traigamos con mucho peso. También la superficie de la carretera nos afecta mucho. Depende del material de que esté hecho la carretera. Hay un material en donde las llantas tienen más fricción, se vuelven más chiclosas y se pegan más al piso, y hay otras que no. La temperatura del aire también. El aumento de la temperatura provoca aumento en la presión del inflado del neumático. Mientras más frío que esté el aire, más infladas están las llantas. La edad de los neumáticos también nos afectan mucho. No es lo mismo traer unas llantas nuevas con su buen dibujo y su buena edad de neumático a traer unas llantas todas lisas. La construcción de los neumáticos nos afecta mucho. Depende del dibujo, también nos aumenta o nos quita resistencia. Ahora vamos con el elipse de tracción. El elipse de tracción es una representación gráfica que nos muestra la interacción entre el neumático y el asfalto. El flujo de aire en la parte frontal. A continuación les muestro una gráfica de lo que es el elipse de tracción. Otra cosa también es el flujo de aire frontal, en la parte frontal del vehículo. Es un factor importante en su aerodinámica y en rendimiento y en la eficiencia del combustible. La refrigeración influye en muchas cosas. Unos elementos que nos ayudan con el flujo de aire frontal del vehículo son los spoilers, que van abajo de la fascia del vehículo. Con eso hace que pase el aire hacia abajo, por abajo del carro. Las entradas de aire, esas nos dirigen hacia los radiadores y hacia la parte de los frenos para que también se enfríen. Las ventilas canalizan el aire, hacen que entren y salgan hacia atrás del carro, para que igual no haya un choque y pasen a través del carro. Lo que también nos influye mucho es la estela de turbulencia, lo que se genera detrás de nuestro vehículo. Se produce por la mezcla que pasa por el aire por arriba y por abajo del carro, que en direcciones diferentes. También tenemos la resistencia de la aerodinámica. Esto es la fuerza que se opone al avance de un objeto que se mueve a través del viento. También tenemos el flujo que se produce entre el panel inferior del vehículo y el piso. Esto se conoce como efecto suelo. Es un fenómeno aerodinámico que se produce cuando el vehículo va muy pegado al suelo. Esto nos ayuda a aumentar la carga aerodinámica, nos ayuda al mejor agarre en las curvas a alta velocidad, mejora la estabilidad del vehículo y el mejor agarre de nuestras llantas. Eso es todo de mi parte. Es un poco del tema sobre la aerodinámica de los carros. Yo sé que es muy poco, tenemos mucho más por saber. O sea, la verdad es muy poco. Nos faltó sobre alerones, difusores traseros y más sobre cómo pasa y cómo checan los carros cuando son aerodinámicos. De hecho, hay un puente, un túnel que es donde pasan los carros para ver cuál es el mejor carro aerodinámico que existe. Hasta ahorita yo que sepa es el Ford Probe 1996.